La Revolución Francesa. El terror. Francia apoyó monetariamente a las 13 colonias de Norteamérica con el fin de que éstas alcanzaran su independencia. Producto de malas condiciones ambientales, Francia tuvo una muy mala cosecha. En realidad, una serie de malas cosechas. Francia estaba endeudada al borde de la quiebra y existía una gran cantidad de personas que tenían hambre. Y mientras, en el Palacio de Versalles, el rey y los nobles llevaban una vida llena de lujos y excentricidades, sin tomar mucho o nada en cuenta que el pueblo francés enfrentaba una crisis que le situaba en el borde de la vida y la muerte. Y es que el pan, que era el principal alimento entre los franceses, había aumentado exorbitantemente de precio. En este contexto, para subsanar las deudas del reino, los diferentes ministros de finanzas intentaron modificar las leyes para imponer impuestos a todas las personas con independencia de su condición social. Y es que anteriormente los nobles y los religiosos estaban exentos de impuestos, es decir, solo los plebeyos comunes los pagaban. A todo esto, pues los nobles y el clero, intentando defender sus intereses, se negaron rotundamente y presionaron para que el rey convocara a los Estados Generales. Los Estados Generales eran la unión de los 3 estados, en que el primero eran los religiosos, el segundo los nobles y el tercero eran pues todos los demás, es decir, plebeyos comunes. Por otro lado, para evitar confusiones es importante destacar que todos los demás no significa forzosamente los pobres, sino todos, pobres y ricos también, pero bueno, burgueses, es decir, personas que aunque tuvieran dinero no eran de sangre azul. De modo que el rey, no quería, pero presionado por la nobleza y el clero, convocó a los, Estados Generales para escuchar sus consejos y en este mismo sentido había pedido que se redactaran unos cuadernos de quejas, en que estuvieran presentes las demandas de todos. El rey quería escuchar a su pueblo. Bien, cher frère. Nous nous tiendrons en assemblée paroissiale pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Por otro lado, cada uno de los 3 estados tendría un voto, sin importar que éste representara al 0.6% de la población, este al 1.4% y este al 97% de la población. Y si estos de aquí se aliaban, que eran los privilegiados, este de acá tenía todas las de perder. Fue entonces que comenzaron las protestas y se pidió que hubiera una duplicación en el tercer estado, es decir, que como había mucho más plebeyos que nobles o sacerdotes, tuvieran el doble de representantes. Y muy importante, cambiar el esquema de votación y que no fuera por estados, es decir, que no fuera un voto para el clero, otro para la nobleza y otro más para el tercer estado, sino un voto por cada diputado. De este modo, como los diputados del tercer estado, después de la duplicación, serían equivalentes a los diputados de los otros 2 estados, pues claro, habría un mayor contrapeso en las decisiones. Al final, claro, el rey era el rey, y los Estados Generales no era más que, por así decirlo, un consejero muy importante. Pero la decisión final siempre era la del rey. Bueno, pero como los Estados Generales no se pudieron poner de acuerdo, el tercer estado, que consideraba tener una mayor validez y legitimidad, pretendió dirigir la orquesta y llama a una convocatoria. Y por votación mayoritaria se nombran a sí mismos como Asamblea Nacional. Es decir, abandonaron la idea de que eran solo un consejo y se instituyeron como una fuerza política en funciones. Posteriormente, juraron redactar una constitución.
le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Razón por la cual se convirtieron en Asamblea Nacional Constituyente. Y queda, a manera de prólogo, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en que intervinieron principalmente Joseph Emmanuel Sieyès y el Marqués de Lafayette. Este documento constó de 17 artículos, algunos de los cuales son: Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo tercero. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Artículo sexto. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Artículo 9. Todo hombre es considerado inocente hasta que haya sido declarado convicto. Artículo 10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Artículo 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Por otro lado, aunque ya estuviera listo el prólogo para una nueva constitución, y aunque en ella ya quedara clara la igualdad entre las personas, lo que implica, claro, la pérdida de privilegios, ello no solucionaba el problema. El hambre no desapareció, la deuda no desapareció, y como los problemas continúan presentes, la rabia del pueblo sigue ahí, y el pueblo se amotina y se dirige a la Bastilla, la que toman, destruyen, y al encargado de la Bastilla, un tal Delaunay, lo decapitan y ponen su cabeza sobre un palo. Los franceses estaban hartos. Un historiador, de manera un poco jocosa, dice que los hombres tomaron la Bastilla y las mujeres tomaron al rey. Y como sabes, el rey es la pieza más importante en el ajedrez. Jaque mate. No mataron al rey, pero lo obligaron a aceptar la Declaración del Hombre y del Ciudadano y a renunciar a su vida de lujos y privilegios en el Palacio de Versalles. El rey se trasladó a París, donde era más fácil controlarlo. Esta participación de las mujeres es conocida como las Jornadas de Octubre, porque sucedieron los días 5 y 6 de octubre de 1789. A finales de 1789, Talleyrand tiene una idea que ayudará bastante a la economía francesa: la nacionalización de los bienes del clero. Y durante el año de 1790 se comienza una especie de guerra contra el primer estado, es decir, el clero, quitándole muchas de sus funciones, como por ejemplo la de celebrar matrimonios o bautizos. Es decir, surge el matrimonio y bautizo ahora como figura civil y no religiosa. Y en este mismo sentido también aparece el divorcio. En algún sentido, podríamos pensar que esta serie de medidas iban a calmar un poco la situación, porque mejorando un poco la economía, gracias a la nacionalización de los bienes del clero, en cadena todo iba a mejorar paulatinamente. Pero no en realidad. El rey había perdido su poder, y aunque todavía era el rey, ya se había convertido en un sirviente de la Asamblea Nacional, que eran los diputados que representaban al pueblo, y que eran, claro, en su gran mayoría, miembros del antiguo Tercer Estado,
antiguo, porque pues eso de primer, segundo y tercer estado no tenía sentido ya en una Francia en que el artículo primero de la declaración decía que todos eran iguales. El artículo tercero, recordarás, dice que la soberanía emana de la nación. En algún sentido, al menos según mi punto de vista, la revolución ya se había ganado. No digo que no hubiera cosas que mejorar, siempre las hay, pero bueno, no acabaron los problemas. En realidad apenas habían comenzado, porque la violencia, la adrenalina, la rabia por todos los abusos cometidos, pues seguían presentes. Buscaron culpables y más culpables. Y bueno, después de la mucho más famosa toma de la Bastilla y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de las jornadas de octubre y de la firma del rey reconociendo la declaración mencionada, el rey no tenía ya casi ninguna autoridad. Era un cero a la izquierda. Lo que él dijera o no tenía mucha importancia. Espera, ¿casi? Entonces no era un cero a la izquierda. Bueno, tienes razón. Tal vez no un cero a la izquierda porque todavía intentó ejercer su derecho a veto, es decir, a ponerle frenos a las leyes que se promulgaban, pero pues no tenía tanto éxito. No se había dado cuenta todavía, pero ya era un prisionero que vivía cómodamente en el Palacio de las Tullerías, pero prisionero. Y cuando finalmente, como consecuencia de que no le permitieron ir a misa, se dio cuenta de la gravedad de su situación. La Constitution se doit d'assurer la liberté de tous les Français. Je vois qu'elle ne s'applique pas à moi. L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que votre Majesté s'y réfugie avec la famille royale. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Voyez vous-même, madame. Tout Paris, madame. ¿Cómo résister? Entonces, quiso huir hacia Varennes. Je suis le procureur de la commune de Varennes. Votre passeport. Venez, Marie-Thérèse. Souriez, ma fille, souriez. Pero lo capturaron y ahora era considerado como un traidor a la revolución. De este modo, la revolución que había empezado por las intenciones de los privilegiados de conservar sus privilegios, se les salió de las manos. Y no solo los perdieron, sino que muchos huyeron para no perder también su vida. El poder entonces lo tenía la Asamblea Nacional, que promulgó la Constitución de 1791, y posteriormente cambió de nombre. ¿La Constitución? No, la Asamblea. Era la Asamblea Nacional Constituyente. Y pues habiendo terminado su labor, se convirtió en un poder legislativo. Y una de las primeras cosas que hacen es invitar a todos aquellos que habían abandonado Francia a regresar en el plazo de un mes, so pena de ser considerados traidores, lo que sería castigado con la confiscación de sus bienes y con la muerte. Claro, no creo que muchos hayan regresado, es que... pero bueno, si no lo hacían, pues listo, excusa perfecta para recaudar más dinero. Y otra cosa que tenemos que mencionar, porque es muy importante, es que no toda Francia apoyaba la revolución. Había movimientos contrarrevolucionarios, tanto internos, es decir, franceses, como externos, intentos internacionales de frenar la revolución. Y es que era muy peligrosa también para otros reinos. No fuera a ser que las ideas revolucionarias llegaran a sus propios países. De modo que hubo alianzas para contener la revolución, alianzas que... Espera, Pollo. Me gustaría que antes de hablar de los conflictos externos, lo hiciéramos de los internos.
Efectivamente, no toda Francia apoyaba la revolución, pero bueno, fue sobre todo en la región norte que la contrarrevolución fue más fuerte, en la región de la Vendée. Y bueno, saltamontes. Esto es... No lo sé. Mira, no es por nada que estamos hablando de la Revolución Francesa. Ya ahorita, imagino que, por lo que hemos dicho, intuyes que Robespierre y Jean-Paul Marat fueron verdaderamente terribles. Y lo fueron. Ya te contaré. Ay, es que además, bueno, si además pensamos que fueron los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, con los que comenzó la Revolución Francesa, pues vaya, ciertamente con Robespierre y Marat parecieran ausentes. Y es que como te decía en el anterior video, las palabras igualdad, libertad y fraternidad, estas palabras, puesto que suenan muy bonitas, como forman parte de ideales de justicia, puede ser que no nos demos cuenta y se conviertan en lo contrario. Yo soy idealista, Saltamontes, de verdad que lo soy. Lucho por cosas que creo que son importantes, pero creo también que ser idealista es peligroso. ¿Cómo peligroso, profe Pollo? Hubo idealismo, por ejemplo, en Hitler o en el Ku Klux Klan, y lo hubo, ciertamente, también en la Revolución Francesa. Uy, Hitler, Ku Klux Klan. Entonces, ¿solamente hay idealismo en cosas malas? No, claro que no. El idealismo, la lucha por mejorar el mundo, Puedes encontrarla, claro, en movimientos que, digamos que actualmente se consideran buenos, como por ejemplo Gandhi y la independencia de la India. Por supuesto, hay idealismo en lugares, en movimientos que son correctos. El sufragismo, que las mujeres consiguieran igualdad, el feminismo. Pero también hay idealismo en movimientos que al menos actualmente pues no son considerados como grandes episodios, sino más bien como tragedias. Por eso digo que son peligrosos, porque aunque estén en los buenos momentos de la civilización, también pueden estar en los malos. ¿Es decir que los ideales se pueden pervertir? A ver, sí, claro. Mira, se pueden traicionar los ideales y convertirse en una plataforma política muy alejada de la idea original. Pero no me refiero solo a eso. No solo a que se puedan pervertir, no solo a ideales traicionados, sino también a otros, pues como el bien y el mal son relativos, y también a otros radicalizados. La desventura de los ideales es muy variada. y bueno, ahorita en el caso de la Revolución Francesa, nos enfrentamos a ideales radicalizados, cuyo origen fue claramente encomiable. Bueno, al menos desde mi punto de vista, su origen fue bueno verdaderamente. Igualdad, muy bien. Fraternidad, excelente. Libertad, claro que sí. Pero su desenlace, aunque continúe teniendo buenas intenciones, es que de repente se comenzó a caminar por veredas, por senderos que... bueno, pues ¿por qué crees que a esta época se le conoce como el terror? Sí, Saltamontes, es tremendo. Y como te digo, te hablaremos de Robespierre, que es, por así decirlo, el principal representante del terror. Pero cuando lleguemos a él, estarás ya tan asustado por lo que te contaré ahorita, que casi estarás como anestesiado. ¿De verdad? El terror representado por Robespierre. Y sin embargo lo que me vas a contar ahorita es peor. Ay, bueno, Saltamontes, no sé si peor. No lo sé, yo creo que tal vez. Sí, yo creo que sí. Es difícil. Pero para hacerlo, recordemos lo que ya hemos visto anteriormente.
aunque tal vez no con el énfasis suficiente. El año de 1790 se caracterizó por una serie de medidas contra la religión, medidas que la verdad, pues al final no fueron justas. Y lo digo yo, que no soy religioso. Tampoco soy ateo, pero bueno, soy agnóstico. Mira, ya desde 1789, a finales, se habían nacionalizado sus bienes. Esto por una propuesta de un tal Talleyrand, que como detalle curioso, había sido obispo. Pues eso de que le quitaran el dinero a la iglesia, pues la verdad estuvo bien, porque el pueblo tenía hambre mientras que la iglesia era rica. Pero bueno, después de esto, comenzaron los, vamos a decir, sacramentos civiles. ¿Eh? ¿Sacramentos? Pero eso suena a religión. El bautizo y el matrimonio ahora como figuras civiles. Y también, claro, la aparición del divorcio. Tú sabes que según la religión católica, el matrimonio es la unión ante Dios de dos personas. Y que lo que Dios santifica, que no lo puede separar el hombre. Entonces, la aparición del divorcio en una sociedad claramente católica no fue poca cosa. Bueno, a ver. Sí, imagino que fue complejo. Pero igual creo que de todos modos está bien. Porque aunque Francia fuera muy católica, y los que no lo eran, los que no eran católicos, pues está bien que existiera un matrimonio que no fuera religioso. Eso no está mal. No entiendo por qué crees que fueron injustas las medidas que se tomaron en contra de la iglesia. Bueno, a ver, Saltamontes, nuevamente de acuerdo contigo. Todo eso estuvo bien, pero no he acabado. El gran atentado en contra de la religión católica fue el de obligar a los sacerdotes, en tanto que sacerdotes, a firmar la Constitución. Pero eso tampoco está mal. Ellos también eran franceses y se buscaba la igualdad. De hecho, eso lo habías dicho un poco antes. Y ahora me estás diciendo que en tu opinión eso estuvo mal. A ver, Saltamontes, mira, ellos firmaban la Constitución no en su calidad de personas, sino en la de sacerdotes. Y la consecuencia de esto es que ya no debían obediencia al Papa, sino a la nación francesa. Es decir, en algún sentido esto implicaba pues secularizar la religión, hacerla laica. ¿Cómo religión laica? ¿Laica no quiere decir no religioso? Pues sí. Es que, mira, secularizar la religión y eliminarla era pues prácticamente lo mismo. Yo creo, Saltamontes, que como personas, claro, debían obediencia a la nación, no al Papa. Pero como religiosos, al Papa. Bueno, claro, los de la religión católica, ¿no? Pero reitero, yo no soy católico, pero ellos lo eran. Y bueno, muchos religiosos no, se negaron a firmar y se convirtieron entonces en refractarios. ¿Refractarios? Sí, criminales, quedaron fuera de la ley. Hubo otros que firmaron y fueron entonces los sacerdotes legales, constitucionales. Saltamontes, si ya no le debían obediencia al Papa, que es, pues, considerado como el representante de Dios en la tierra, sino a unos políticos a menudo ateos, ¿esos religiosos seguían siendo católicos? Esta es la pregunta que se hicieron muchos, sobre todo porque el Papa no se quedó con los brazos cruzados y los excomulgó. A ver, vale, pues sí. Viéndolo así tal vez no fuera muy justo, pero tampoco es tan grave. Ok, todavía no parece tan grave en efecto. De cualquier manera, dime Saltamontes, que te quiten tu religión, que es algo pues que muchas personas pueden considerar como su esencia, ya que se consideran a sí mismas criaturas de Dios, pues sí es grave. Pero Saltamontes, no pongas tu atención tanto en los sacerdotes, sino en los fieles. Vamos a ponernos en su lugar. La revolución, ¿qué les había dado? Sin ir más lejos, les quitó su religión.
¿Les dio libertad? No, no, no. Por el contrario, no de forma explícita, porque el catolicismo como tal no estaba prohibido, pero sí estaban prohibidas las ceremonias religiosas que fueran oficiales por sacerdotes no constitucionales. Ay, bueno, pues podían ir con sacerdotes constitucionales. Podían, claro, pero nuevamente, cuando estos sacerdotes constitucionales firmaron la Constitución, y al haber sido excomulgados, el pueblo ya no los consideraba como verdaderamente sacerdotes, sino como herejes, mientras que los verdaderos sacerdotes se convirtieron en criminales ante la ley, y el estar en una ceremonia oficiada por un sacerdote de estos que todavía continuaban siendo católicos en la opinión de las personas, estaba castigado con la pena de muerte. Es decir, si en el pueblo muy católico las personas iban a misa, las mataban. ¿Libertad? ¡Mentira! Pues bien, tuvieron lugar muchas manifestaciones contra la revolución, pero al no estar organizadas no tuvieron mucho éxito y fueron sofocadas con relativa facilidad. Pero hubo una, en la región de la Vendée, en que el pueblo sí se organizó. Buscó el apoyo de los nobles y juntos exigieron que les devolvieran a sus buenos curas. ¿Sus buenos curas? ¿Y pues cuáles eran los malos? ¡Ay, saltamontes! ¿No estás poniendo atención? Los malos curas, al menos según el pueblo, eran los que habían firmado la Constitución. No creían en ellos. Imagínate, todas las parejas de aldeanos que quisieran contraer matrimonio, que quisieran casarse, hacer una familia, no podían. Porque ¿quién los iba a casar? ¿Un cura falsamente católico? No. Un cura verdaderamente católico era peligroso. El pueblo de la Vendée decidió no aceptar lo que consideraban injusto. Y como estaban bien organizados, pues tuvieron mucho éxito. Y a pesar de no ser soldados, de no tener armas, ni ninguna clase de entrenamiento militar, consiguieron poner problemas al ejército revolucionario. Ya viéndolo así, no suena muy chido que los revolucionarios bien armados hayan... Vaya, sí, parece como abuso. Y fue por esa diferencia de poderes entre ambos bandos la razón por la cual esto es terrorífico. No, saltamontes. Mira, bueno, la guerra tuvo lugar y claramente fue muy desigual. Y aunque, bueno, de cualquier manera, el pueblo de la Vendée, como te digo, tuvo mucho éxito. Y según Napoleón Bonaparte, eventualmente en un análisis que hace él, tuvo serias posibilidades de ganar la guerra. Pero no me refiero a eso. Eventualmente la guerra la perdieron y ahora, pues lo que tocaba, ¿qué podía hacer? Pues no sé, llevarlos a la cárcel. No. ¿No? Bueno, eso es lo que tal vez habría tocado con justicia, o no lo sé. Ponerles algún castigo, no sé cómo sea el resultado de una guerra, cuál es el resultado ideal de una guerra. Yo creo que más bien lo ideal es que no hubiera guerra, claro, pero no. Lo que hicieron entonces fue exterminarlos. Mira, como tú sabes, yo no soy historiador. Me gusta la historia y me informo. Considero que es importante para entender nuestra realidad y creo, además, que es materia de reflexión, de filosofía. Pero permitamos que sea un historiador quien te cuente lo que pasó en la guerra de la Vendée. Son fragmentos de unos videos. El link a ellos, son 2 partes, te los dejo en la descripción. Profesor Bárcena, bienvenido. Y además diseñan una política de represión tan salvaje que se ha llamado las columnas infernales. ¿Eso qué es? Son las columnas del ejército republicano que llegan a la Vendée, cuadriculan el terreno, establecen unos puntos de los que hay que ir saliendo y encontrarse todos en el centro de la región después de haberla peinado. El paso de las columnas infernales hace honor a su nombre porque es acabar con toda la población que se encuentren. Son satánicas. Son satánicas. Por ejemplo, llegan a tales extremos, conocemos muy bien el genocidio nazi y poco más, porque del marxista no se ha hablado, ya que hablábamos de marxismo el otro día. Pero el de la Vendée
no tiene nada que envidiar al peor. Por ejemplo, estas columnas infernales, una de ellas, la del general Thigault, asaba en hornos de pan a las mujeres con sus hijos. ¿Cómo? Las asaban. Vivas, por supuesto. Y cuando luego... A ver, espere, que me reponga yo, porque yo estoy con la de la fraternidad y esto no me cuadra a mí con la fraternidad francesa. Las asaban. O sea, que cogían a una señora que era de la Vendée, pues porque no estaba de acuerdo con la revolución, y la metían viva en un horno de pan. Con niños, frecuentemente, y si no, pues más de una, las que cupieran en el horno. Hasta que descubren que eso es muy divertido, porque el griterío que se organiza es muy divertido para ellos, y cuando se les acaban las bandidas, que es como llaman a los bandeanos sublevados, los republicanos se llaman bandidos. Cuando acaban con ellas, escribe un agente de policía aterrado, republicano, pero que estaba en la Vendée, diciendo que por favor que alguien tome medidas porque ya están asando a las patriotas, que son las republicanas. Claro, les gustaba él. Porque cuando él les amonesta y dice al agente de policía, reconozco que cuando asaban bandeanas yo no dije nada, o hablé poco, dice. Ahora ya tengo que hablar. Dice, porque han asado a 28 mujeres de republicanos, 28 patriotas, cuyo único delito era adorar a la nación. Es decir, no tenían nada de monárquicas ni de católicas, o por lo menos ellas eran republicanas fervientes. Y las estaban asando porque le habían cogido el gusto a aquello de asar mujeres. Esa es una de las columnas infernales. Y eso no es una leyenda que se haya ido pasando de boca en boca, es que está el informe del policía, hay otros generales de la Vendée que hablan de esto, y es que las normas que les dan a los generales que van de la República para acabar con la Vendée es que acaben con las mujeres para que no alumbren más bandidos. Es un genocidio auténtico. O sea, se trata de acabar con una población que consideran ya imposible de reconducir. Luego acabemos con ellos. Acabe con las mujeres para que no den que no alumbren más bandidos. Más bandidos. Iba a contar ahora otra anécdota que no sé si supera la anterior de las mujeres asadas. Bueno, ya lo que es difícil, pero no lo sé. Que juzgue el que nos vea, ¿no? Otro de los episodios famosos es que ahogaban a la gente en el Loira porque descubrieron también que era lo más barato. Porque munición y pólvora se gastaba mucho, con lo cual era más sencillo y más barato cogerles las barcazas, desfondarlas con un hacha, llenarlas de gente a la que ataban previamente. El primer experimento lo hicieron con sacerdotes, 80 y tantos, por cierto, los metieron en una barcaza a ver cómo funcionaba el asunto, y vieron que muy bien, porque era una persona atada... O sea, ¿qué hacen? Le meten en una barca, rompen... unos hachazos al fondo de la barca, y claro, con lo cual ya la metes desfondada en el río. Sí. Esa barcaza además va llena de gente. Con el peso se hunde. Entonces, enseguida, cuestión de minutos, al fondo. Y la gente está atada. O sea, que aunque supieran nadar... La noyade, que es como se llama el sistema. La noyade. La noyade, que es el ahogamiento. Barcaza llena de gente atada. Se sueltan, algunos se sueltan. Y entonces, le seguían una flotilla de botes de remo, con los verdugos, con sable, que a los que lograban salir a flote, les mataban con el sable. Con lo cual, era impepinable. Morían todos los de la noyade. El objetivo es simple y llanamente el exterminio de un pueblo, con todos sus habitantes. ¿Cómo es eso de imposible de reconducir? Pues se trata de acabar con una población que consideran ya imposible de reconducir. Que es una población que estaba tan mal, tan equivocada, manipulada por los sacerdotes, pues... era difícil que entrara al camino correcto. ¿Cómo que el camino correcto? Bueno, el camino que los revolucionarios creían que era el correcto, el camino de la libertad. Y es que la libertad, saltamontes, era la obligación de pensar como los revolucionarios, de estar en contra de la monarquía, de estar en contra de la religión. Libertad, igualdad, fraternidad. Y como ellos apoyaban al rey y a los sacerdotes criminales, pues no eran libres porque pensaban diferente. El objetivo, como te digo, no fue otro que el del exterminio de un pueblo, y así hubo alrededor de 115,000 muertos. Un pueblo borrado porque no aceptaba el ideal revolucionario de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Y bueno, regresemos. Ya estoy listo para... Ay, ya no me gusta el tema de la Revolución Francesa. Bueno, es interesante, pero... Decíamos que además de los problemas internos, Francia enfrentaba también amenazas externas. Y es que era muy peligrosa, para otros reinos también. No fuera a ser que después estas ideas revolucionarias llegaran a sus países. De modo que hubo alianzas para contener a Francia. Alianzas en apoyo de Luis XVI. Y aquí tenemos entonces a Lafayette, el héroe de dos mundos, defendiendo la revolución de sus amigos extranjeros. Pero, pues Francia estaba, por así decirlo, epiléptica y debía enfrentar una alianza internacional, de manera que son convocados muchos franceses que en realidad no eran soldados, que no estaban organizados y claro, perdieron, lo que tuvo como consecuencia que el prestigio de Lafayette siguiera disminuyendo, e incluso no tardó mucho en que lo declararon traidor a la revolución. En la opinión de Lafayette, el orden y la legalidad parecían cosas del pasado, y los sucesos siguientes un poco lo confirmaron. Además, considerado traidor, no tenía nada más que quedarse y huyó. Je ne peux accepter la légalité de ce gouvernement. À Paris, je suis dénoncé comme un traître. À cause de mes opinions, moi, Lafayette. Si en refusant de servir ces hommes qui ont tout détruit, en frappant la couronne et la Constitution, je suis un traître, laissez la calomnie triompher. Je n'ai plus ma place ici. Algún tiempo después de él, otros militares importantes también lo hicieron. Y mientras Lafayette está en medio de estas acusaciones y huye, el duque de Brunswick, que era el general a cargo del ejército enemigo, había publicado un manifiesto de amenaza al pueblo francés, en el que decía que debían respetar al rey y su familia o habría una masacre. S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable. Pues tú, Saltamontes, tú tendrás miedo. Pero los franceses en la capital no tenían miedo. No lo tenían porque en el ardor de su adrenalina revolucionaria se creían invencibles. Tenemos, por ejemplo, unas palabras de Danton, quien ya era uno de los nuevos políticos franceses más importantes de la época. Ce gouvernement ne quittera pas Paris. Ce gouvernement va rester, se battre et vaincre. Il faut combattre, avec chaque homme, chaque fusil, lance ou épée, tout ce qui tombe sous la main. Et que celui qui osera montrer sa peur sache que la terreur est pire encore. Sus palabras. Pour vaincre nos ennemis, nous devons montrer de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, pour sauver la France. ¿Y qué pasó? Pues que los franceses utilizaron el manifiesto como papel de baño. Y bueno, sí había un peligro, y es que si el duque de Brunswick ganaba, los encarcelados que eran, pues, supuestos enemigos de la revolución, algunas veces no y otras veces pues sí lo eran, pero bueno, en la sospecha, seguro había muchas personas que eran inocentes de los crímenes que se les imputaban, y algunos otros, pues vale, lo eran, pero... Por ejemplo, había muchos sacerdotes que no quisieron jurar la Constitución, que estaban ahí. Entonces ocurrieron a lo que se le conoce como las masacres de septiembre. Toutes les prisons de Paris. Ils ne pensent qu'à massacrer quiconque est suspecté d'avoir une sympathie pour leur roi. La revolución, sin embargo, no estaba perdida. En un giro interesante de eventos, los franceses obtuvieron una victoria. Probablemente, honestamente, no lo sé, ya desde esta primera victoria,
tuvo que ver la genialidad militar de un hombre que todavía no es general, pero que lo será pronto, y claramente, ahí sí, esto salvaría a Francia de las potencias enemigas. Él, un gran militar. ¿Adivines el nombre, pequeño saltamontes? No, pues ¿cómo voy a saber? ¿No? Napoleón Bonaparte. ¡Oh! Exactamente. Y bueno, con el tiempo, pues ya lo sabes, no solo será contenida la amenaza sobre la supervivencia de los franceses, sino que el imperio napoleónico será la culminación de la Revolución Francesa. Pero bueno, no llegaremos a eso. Regresando al año de 1792, la amenaza exterior está solucionada. Bueno, claro, siempre habrá nuevas batallas, alguna incertidumbre, pero lo que de momento nos importa más son los conflictos internos, las amenazas contrarrevolucionarias, en el interior mismo de Francia, algunas de las cuales fueron reales y sometidas con verdadera crueldad. Y bueno, una amenaza que era considerada constante era el rey mismo, y es que era un elemento de esperanza de los contrarrevolucionarios. Pero el rey no podía hacer nada, pues solo era una persona. Bueno, claro, saltamontes, pero era un elemento que aumentaba la esperanza de los contrarrevolucionarios, que querían regresar a la monarquía, de modo que debía... Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen? Saint-Just. Monte à la tribune, citoyen Saint-Just. Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Citoyen, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle. Un roi doit régner. Ou mourir. El 11 de diciembre de 1792, Luis XVI fue llevado a juicio que tuvo formalidad, pero solo eso, porque en realidad era un juicio falso. Ya a nadie le importaba lo que el rey tuviera que decir. Claramente fue declarado culpable con unanimidad de votos. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Y sentenciado a morir en la guillotina. ¿De verdad en todo el juicio nadie? Pero todos estuvieron... Mira, saltamontes, aquellos que lo apoyaban ya habían huido, y si alguno estaba todavía ahí y secretamente lo apoyaba, no podía decirlo, porque corría el riesgo de tener la misma suerte que pues era inminente. De modo que, suponiendo que alguno fuera partidario de él, ¿quién sería tan valiente para manifestarlo? Nadie. Y el 21 de enero de 1793 fue guillotinado. Intentó decir unas palabras y algunas las escucharon. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Pero ya, todavía hablando, lo callaron con tambores. Era el momento de morir. Pero a ver, espera, quiero recordar. Él había aceptado convertirse en un rey constitucional, ¿cierto? Y ya había firmado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el que se le consideraba pues como un funcionario de gobierno, y ya no como un monarca que lo decidía todo, ¿cierto? Sí, ambas cosas, cierto. Pero... es que entonces... No lo sé, suena un poco injusto que a reyes que fueron absolutistas, que gobernaron con mano de hierro, a ellos no les hicieron nada, y no solamente no les hicieron nada, sino que los quisieron y creyeron que eran buenos reyes. Y a él... Pues sí, saltamontes. Las personas estaban enojadas, y no importaba lo que hiciera el rey. No importaba, le tocaba morir. Y su muerte, saltamontes, comparada con otras que te contaré en un momento, fue incluso misericordiosa. Y bueno, la guillotina, que es ese instrumento de muerte,
fue creada por un doctor para buscar un método de efectuar las sentencias de muerte del modo más indoloro posible. Según él, no dolía. Y claro, era muy difícil preguntar a las personas. Él decía que no dolía. Y, bueno, como un detalle curioso, la creación de la guillotina fue antes de que comenzara la revolución. Se supone que el rey mismo aceptó la creación de este instrumento que ahora él inauguraba. ¿Y recuerdas los 3 ideales de la Revolución Francesa? ¿Recuerdas? Libertad... Oh, claro, igualdad y fraternidad. Pues la guillotina cumplía con el ideal de la igualdad. No es broma, Saltamontes, eso se decía, todos somos iguales, de modo que todos merecen la misma muerte, igualdad. ¡Ay! Oh, oh. En fin, todo esto comienza a ser conocido como la época del terror, y aquí poco a poco Robespierre, a quien se le apodaba ya el Incorruptible, comienza a tener cámaras. Aquí estoy confundido, porque me dijiste que él estaba en contra de la pena de muerte, pero siempre que lo mencionas a Diógenes y a ti, como que les da un poco de miedo. Yo pensaría que si estaba en contra de la pena de muerte y comenzó a ganar popularidad, la revolución debería acabar, pues, en calma. Uno pensaría eso, ¿verdad? Pero en algún momento le preguntaron a Robespierre y él solo dijo: los tiempos cambian. Entonces, en esta época en que Robespierre comenzó a ganar popularidad, continúa la investigación de los posibles intentos en contra de la revolución. Buscaron y encontraron muchas amenazas, algunas de ellas, claro, reales, pero muchas otras eran paranoia, y aquí es donde tiene importancia también un periódico revolucionario fundado por Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo, que denunciaba conspiraciones, y un tribunal revolucionario de reciente formación dictaba las sentencias. ¡Guillotina! 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 Jean-Paul Marat era un hombre... en un discurso había dicho que la revolución, para poder mantener sus ideas, debía cortar alrededor de 500 cabezas. ¡Ay! Oye... Bueno, algún tiempo después se retractó. ¡Ay! Oye, qué bueno. Porque había pedido demasiado pocas. ¿Eh? ¿Solo 500? No, mejor 500,000. Pero, bueno, ¿estaba loco? Pues no lo sé, Saltamontes, yo creo. Pero bueno, no te preocupes, no le hicieron caso. Al menos no de forma inmediata. Pero bueno, mientras tanto él seguía y seguía revelando conspiraciones y el tribunal dictando sentencias de muerte. ¿Recuerdas que en el otro video te conté que había de forma sintetizada 2 grupos políticos? Los jacobinos y los girondinos, donde los girondinos eran moderados y los jacobinos radicales, ¿lo recuerdas? Sí. Bueno, pues como los diputados moderados girondinos querían paz y tranquilidad y se atrevieron a estar en contra de estas acciones inspiradas por Robespierre y por Marat, fueron asumidos como traidores, todos ellos decapitados. No, ya. Ya, para, necesito un descanso, es que es demasiado. Uy, Saltamontes, todavía no llegamos. Vale, pero necesito un descanso. Ya estoy listo. Creo. Buenos días, Saltamontes. ¿Recuerdas que te dije que la revolución empezada por aristócratas se le salió de las manos? Porque el tercer estado se asumió como Asamblea Nacional, ¿recuerdas? Sí, claro. Bueno, pues como ves, a los diputados del tercer estado también se les salió de las manos. Y llegó a las de Robespierre y sus amigos, Danton y Camille Desmoulins. Bueno, precisando un poco, ciertamente, Robespierre ya era en el tercer estado. Pero, bueno, a muchos de ellos que quisieron
un cambio en las cosas, que quisieron una revolución pero no tan fuerte y que eran miembros del tercer estado, como por ejemplo Sieyes, Lafayette. A todos ellos se les salió de las manos y llegó a las de Robespierre y sus amigos. Estaba diciendo que los girondinos son exterminados porque pues, pretendían ir en contra de la revolución, porque querían calma. Te aseguro, Saltamontes, que más de uno extrañó al rey. Seguro que alguno, de haber podido, habría querido regresar a la monarquía, aunque fuera absolutista. Pero además, el rey ya había aceptado que fuera una monarquía constitucional. Pero bueno, fueron exterminados, pensando en la libertad. Pensando en la igualdad. Pensando en la fraternidad. Y libertad, igualdad, fraternidad. ¿Tú te imaginas, Saltamontes, que los de un partido político, no sé, por ejemplo en México, como los de otro les caen mal, mataran a todos? ¿Crees que en ese escenario estaríamos en un mundo verdaderamente libre? En fin, en el poder quedaron solo los radicales. Por lo pronto llegó, no lo sé. He escuchado hablar de ella como una heroína y pues tal vez en algunas perspectivas lo fuera. Tú juzgarás. Charlotte Corday, que era una mujer de pensamiento más bien cercano a los girondinos, ella y fue a la casa de Marat, porque pues su dirección era de conocimiento público. Fue entonces a visitarle y le llevó una lista de enemigos de la revolución. Que voulez-vous? Je suis la citoyenne Corday. Je viens voir Marat. J'ai des informations importantes sur les projets des Girondins. Il faut que je le voie. Il est très faible. Vous ne devez pas rester plus de 5 minutes. D'accord? D'accord. Caen est devenu un repère de traîtres. Combien de députés fédéralistes y sont réfugiés? 18. Voilà leur nom. Ils seront bientôt morts. Defendiendo, según su perspectiva, a las 500,000 personas que Marat quería matar. Uy, pues sí, la verdad que sí es una heroína. Bueno, Saltamontes, esto es asunto de reflexión. ¿Qué habría dicho Kant? Seguro habría dicho que no se debe matar a nadie, ni siquiera a una persona como Marat o Robespierre. A ninguna. Ay, bueno, profe Pollo, pero oye. Bueno, pues no lo sé. Tal vez. Pero de cualquier manera, no fue muy bueno que lo matara. Pero ¿y lo que quería hacer Marat? No lo sé, Saltamontes. No sé qué habría pasado si Charlotte Corday no lo hubiera matado. Pero habiéndolo hecho, Marat se convirtió en un mártir de la revolución y casi adorado como si fuera un santo. ¿Y Charlotte Corday? Guillotinada, por traidora. ¡Ay! Oye. Marat, siendo un mártir y todavía con Robespierre a la cabeza, pues el terror continuó. Es que era parte del programa político de Robespierre. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste. La terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. Que solo si te tienen miedo se consiguen las cosas. Ay, Saltamontes, y aquí, bueno, algunas manifestaciones sociales parecieran darle la razón a esta idea. ¿Qué tanto se escuchan las manifestaciones pacíficas? ¿Qué tanto se gana una guerra solo con argumentos? Si recuerdas, ya hablamos de eso cuando hablamos de Emmeline Pankhurst. Pero en fin, atención, que no estoy justificando para nada lo que decía Marat. Solo estoy, tal vez, expresando una perspectiva muy oscura que tengo de la humanidad, que no sabemos verdaderamente discutir, que todos estamos peleando, que buscamos callarnos los unos a los otros, cancelar a las personas, todo el tiempo, siempre.
los conservadores callan a los liberales y los liberales callan a los conservadores, pero al final todos somos igual de intolerantes y cerrados. Y ahora, en nuestra época actual, ¿esto no sigue siendo igual? No hay tantas cancelaciones de unos a otros y de otros a unos. Ya platicaremos después de eso, pero todo el tiempo estamos buscando en qué se equivocan los demás y por qué lo que dicen es incorrecto. Estamos demasiado susceptibles a sentirnos ofendidos y a cancelar. Pero bueno, regresando a nuestro tema de la Revolución Francesa, no hemos acabado. Solo van unos cuantos cientos de guillotinados. Bueno, pues yo no lo sé, no conozco el número, pero yo creo que ya iban miles de muertos para esta época. Bueno, sí, Diógenes, durante las guerras, hombres, mujeres, niños, viejos, todos encerrados en una iglesia a la que se encienden llamas, o en algunos otros en un barco que deliberadamente se hunde. En fin, claro, muchos más, pero decapitados desconozco el número. Pero bueno, no creo que hubiera ya tantos todavía. No tantos, pero ¿cuántos son muchos para ti? Bueno, Saltamontes, todo en comparación. Un decapitado es mucho si lo comparamos con lo ideal, pero es muy poco comparado con lo que pasó después. Y es que, como te digo, no hemos terminado. Los radicales en el poder no entendieron, no supieron parar la inercia de una violencia que, claro, por eso se le conoce como la época del terror. Crearon un comité de salud pública, cuya función era encontrar traidores. Y entonces, bueno, pues las paredes oyen y cualquiera que esté a tu lado era peligroso, podía denunciarte. ¿Y sabes qué se necesitaba para ser un traidor? No, profe, ya no quiero responder, me da miedo. Pues sí, da miedo. Decretaron una ley conocida como la ley de los sospechosos. Consistía en que invertía la carga de la prueba. Es decir, anteriormente lo recordarás en el artículo 7 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para que alguien fuera condenado, debían existir pruebas en su contra. Recordemos el artículo tal cual. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Pues bien, marcha atrás con este artículo. La época lo exigía, de modo que ante una acusación correspondía al acusado presentar pruebas de su inocencia. Caso contrario, sería considerado culpable. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Y los delitos eran ya demasiado... Bueno, es que hasta ridículos. Igualdad. Yo estoy de acuerdo con la igualdad, Saltamontes. Pero como te dije anteriormente, a menudo estas palabras esconden detrás de ellas su antónimo. Bueno, cierto que durante la Revolución Francesa la igualdad no parecía convertirse en diferencia. No. Pero la libertad definitivamente sí se había convertido en una especie de esclavitud. No podías pensar diferente. Y bueno, a ver, mira, demostrar la inocencia en muchos casos es imposible. Tú puedes demostrar, por ejemplo, si yo te robé algo, si ese algo que te robé es encontrado entre mis cosas. Que bueno, claro, siempre es posible sembrar evidencia, y la justicia nunca es total y absoluta. Siempre hay posibilidad de error o de malas intenciones. Pero bueno, si se asume la presunción de inocencia, muchos inocentes se salvan de una condena injusta. Y en cambio, dime, Saltamontes, ¿cómo podría yo demostrar que no te robé? ¿Cómo podría? O mejor aún, imaginemos que me acusas, que yo te dije tonto. ¿Cómo demuestro que no lo hice? Entonces, si tú dices y mientes, me dijo tonto, ¿es suficiente para condenarme? Bueno, no, pero... ¡ay! Ni modo que fueran a condenar a alguien por unas palabras. No, pues sí, Saltamontes. Estaba prohibido llamar a alguien, por ejemplo, Madame o Monsieur, porque se consideraba como una muestra de que se pensaba en esa persona como superior. Y así, había un modo de llamarse entre personas que evidenciaba que estaban de acuerdo con la revolución. Era el de ciudadano o ciudadana. Entonces, si alguien, ya sea porque hubiera oído o porque hubiera creído oír que alguien decía alguna palabra prohibida, entonces, pues es que era sospechoso de estar en contra de la revolución.
por una simple palabra. En la Revolución Francesa murieron muchísimas personas y además denunciar a alguien, lo que indirectamente era matarle, guillotinarle, tenía cosas buenas. ¿Cuáles? Era un modo de demostrar que estabas a favor de la revolución. Claro, esto cada vez más era una cosa de locos, y Danton y Camille Desmoulins en algún momento publican mensajes de paz criticando al terror como herramienta del gobierno. Ellos, que habían sido los radicales, a vista de los últimos sucesos, dieron algunos pasos atrás en la intención de conseguir la libertad. Un véritable amour de la patrie ne peut pas exister là où il n'y a ni pitié ni amour pour un seul de ses citoyens. De modo que, bueno, por así decirlo, por querer paz se convirtieron en retrógradas. No retrógradas, pero moderados y por lo tanto traidores. Y dime, Saltamontes, ¿no se supone que había sido el régimen monárquico, el rey quienes quitaba la libertad porque no tenían cómo defenderse de los nobles? Y no estoy por supuesto defendiendo que la monarquía sea un mejor sistema político que la república, que la democracia. No, claro que no creo en la monarquía. Por supuesto que no. Pero ahora, con lo que te estoy contando, ¿verdaderamente suena que había libertad? ¿Sabes qué pasó con Danton y Camille Desmoulins, que eran amigos de Robespierre y se atrevieron a proponer que el gobierno debía ser menos severo, más tranquilo, calmado, pacífico? ¿No lo imaginas? ¿Imaginarlo? Sí. ¿Fueron guillotinados? Sí. ¿Y no había sido Camille Desmoulins quien había juzgado a Foulon en los juicios callejeros, condenándolo a la muerte porque era una mala persona en contra de la revolución? De modo que él, Camille Desmoulins, que estaba a favor de la revolución y que había sido un juez implacable y había matado personas, también a él la revolución se le salió de las manos. Ya. ¿Es que esto no va a acabar? Sí, claro. También a Robespierre la revolución se le salió de las manos. Fue instituido un nuevo sistema de gobierno conocido como el Directorio, que comenzó una persecución en contra de los jacobinos. Ellos, cuya postura política era más bien monarquista, es decir, no es tanto que pretendieran verdaderamente regresar a la monarquía, pero sí que tenían una postura más intermedia, moderada, más cercana al pensamiento que habían tenido los girondinos, y ellos tenían como tipo de bandera, como color característico, el blanco, de modo que comenzó la época conocida como el Terror Blanco. Como te digo, también a Robespierre la revolución se le salió de las manos, también él fue guillotinado. Y ahora... Espera, me queda una duda. ¿Qué pasó con María Antonieta? Oh, claro. Ay, Saltamontes, estaba contento porque ya habíamos terminado toda la parte más fea, pero... Ay, a María Antonieta, a sus hijos y su cuñada, la hermana del rey, ellos habían sido encarcelados después de su intento de fuga. Recordarás que... Sí, me acuerdo. Pues bien, ella vivió más tiempo que Luis XVI. Y sufrió, por ejemplo, cuando el pueblo, en un intento de asustarla, torturarla, de burlarse de ella, habían matado a una amiga suya muy cercana. Le habían quitado la cabeza, como ya era costumbre, y puesto sobre un palo. Posteriormente la separaron de su hijo, para darle, según esto, una educación adecuada. Désormais, l'éducation de l'enfant doit être confiée au citoyen Simon. Non! Lâchez-le! Allez, viens, on fera de toi un bon cordonnier! Non! Pero al niño, como te puedes imaginar, no le fue bien. Antoine Simon
fue el encargado de cuidarlo. Pero no, saltamontes. Odiaban al rey, odiaban a la reina, y el niño era hijo de ellos, de modo que heredó este odio que se le tenía a la corona. Oye, pero no era su culpa, pues era un niño. ¿Qué había hecho él? Claro, pero bueno, estaban enojados con la monarquía. Y así como al rey lo habían enjuiciado, también enjuiciaron a la reina, que pues ya estaba muerta en vida. Su salud, su semblante, es que envejeció 50 años en solo 5. La acusaban de todo. Y ella ya ni siquiera se defendía. ¿Para qué? La muerte la tenía segura. ¿Para qué se defendía? Decían lo que fuera y ella nada más asentía. Así, ya claro, pues ya, ¿para qué? Pero entonces, en un intento de burlarse de ella, la acusaron de incesto con su hijo, el pequeño Luis Carlos, que por entonces tenía 8 años, y le obligaron a acusar a su madre de ordenarle masturbarse y otras prácticas sexuales con ella. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous. ¡Ay! Como te puedes imaginar, saltamontes, claro, fue encontrada culpable. Es que eso nunca estuvo en duda. Ese juicio, como el del rey, ya estaba perdido antes de que siquiera comenzara. Y al niño, posteriormente, Antoine Simon, el respetable hombre a quien se había encomendado que lo cuidara, lo obligaba a emborracharse. Es que le parecía muy divertido ver al niño borracho y cantar, porque también obligaba, la Marsellesa. También le divertía decir que sus padres lo habían abandonado, que no le querían, y asustarle con la guillotina. Y bueno, si preguntas por comida, pues el niño estaba desnutrido y murió en el transcurso de un año. ¿Libertad, saltamontes? ¿Igualdad? ¿Fraternidad? ¿De verdad parece que estas 3 palabras reflejan lo que te estoy contando? La de igualdad, tal vez. Todos merecían morir en la guillotina. Una mujer guillotinada, en Madame Roland, durante su ejecución pronunció las palabras con las que terminaré este video. Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?